Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo en tus manos. En primera instancia, agradecidos contigo, Señor, porque nos has concedido el favor, nos has concedido el milagro, el privilegio de la vida, Señor. Gracias por tenernos en este lugar. Gracias por permitirnos, Señor, las herramientas necesarias para poder escuchar tu bendita palabra. Queremos por esta hora, Señor, desconectarnos absolutamente de todo lo que está a nuestro alrededor, de todas las preocupaciones, los afanes, la ansiedad, todo aquello que quiera robarnos la bendición tuya, Señor. Queremos consagrar este tiempo en tus manos. Tu palabra nos enseña que hay tiempo para todo. Ya tuvimos durante el día diferentes actividades, sacamos tiempo para eso, pero ahora es el tiempo, Señor, tuyo, el tiempo de consagración a tus cosas. Por lo tanto, Señor, queremos tener el absoluto respeto y la reverencia para escuchar tu palabra, Señor, para disertar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que por favor hables a nuestra vida, que nos ministres, Señor, que hoy al terminar esta reunión podamos llevarnos algo, Señor. Así sea un pequeño conocimiento, Dios, o puede ser mucho conocimiento. Pero Padre, que eso que aprendamos en esta noche lo podamos practicar, lo podamos poner por obra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y de antemano, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas del Señor, muy buenas noches. Qué alegría, qué gozo, qué gusto poder estar aquí reunidos. Quiero felicitarles a cada uno de ustedes que sacan este ratico para estudiar la bendita palabra del Señor. Creo que es una manera, así como hoy vamos a hablar del tema, es una manera de honrar a Dios, de reconocer en nuestra vida que Dios es importante, que Dios es fundamental, que lo que Él nos enseña realmente para nosotros es valioso. Estamos ya a puertas de terminar esta serie que hemos titulado Liberados para servir a Dios. Durante esta travesía de Éxodo, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 35. Durante esta travesía, el Señor lo que ha venido es acomodando al pueblo, lo que ha venido es formándolo, así como el Señor hace con nosotros cada vez que nos permite estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios y la Biblia no es un libro común y corriente, no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es el mismo corazón de Dios, donde el Señor nos muestra a través de ese texto llamado la Biblia, a través de ese manual, nos enseña qué es lo que Él desea, qué es lo que Él piensa, qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. De tal manera que tengamos en esta tierra una vida conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 35 y hemos colocado como título Honrando a Dios. Posiblemente esto sea uno de los temas más importantes en nuestra vida cristiana y es donde le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Hoy, al mirarnos a través de la palabra, que es como un espejo, nos vamos a dar cuenta si verdaderamente estamos honrando a Dios o no lo estamos honrando. El objetivo es que hoy, al estudiar la palabra, el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros de una manera individual, de una manera personal, y que al final podamos concluir si verdaderamente nosotros estamos honrando a Dios o no. En caso de que no lo estemos honrando, amados y amadas del Señor, el objetivo no es simplemente que tengamos un conocimiento más, no es que llenemos más una libreta de apuntes, sino que verdaderamente nosotros miremos en cada uno de los puntos que vamos a estar tocando hoy, en qué cosas tenemos que mejorar. ¿Qué nos está hablando Dios? ¿Qué nos va a hablar Dios hoy? Para mirar y concluir si efectivamente lo estamos honrando. En caso contrario, pues vamos a tomar las medidas necesarias. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo 35 del libro de Éxodo? Lo primero que vamos a encontrar es Dios una vez más reiterando sobre el día del reposo. Vamos a mirar Dios qué nos habla sobre eso. Es la tercera vez, entre otras, que durante el libro de Éxodo el Señor habla sobre el día del reposo. Vamos a hablar también sobre las ofrendas voluntarias que ofrecía el pueblo para el tabernáculo. Pero también vamos a mirar dos personajes que en algún momento los mencionamos, que es un hombre llamado Bezaleel y otro llamado Aholiab, que son personas que Dios, escúcheme, que Dios los llamó para realizar un trabajo puntual, un trabajo específico, para que ellos, instruidos por Dios y formados por Dios, cumplieran y desarrollaran lo que tenían que hacer de acuerdo al mandato divino. Así que con base en esto, en esta introducción, vamos a mirar el versículo 1 hasta el versículo 3, donde vamos a mirar ese énfasis que el Señor está dando en lo que tiene que ver con el día de reposo. Dice la Escritura: Moisés
convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, escúcheme, morirá. Verso 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Vamos a mirar, porque estas son instrucciones y yo quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Estas instrucciones que Dios está dando, las está dando puntualmente a un pueblo, que es el pueblo de Israel, en un tiempo determinado, bajo unas condiciones específicas que ellos estaban viviendo. Y es importante poder entender y cómo nosotros traducimos eso a este tiempo y qué aplicación le podemos dar. Porque nosotros no podemos entrar a vivir como si estuviésemos en esta época, es decir, tratar de hacerlo de forma literal, porque recordemos por favor siempre que esto que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es el Nuevo Testamento y que nosotros estamos viviendo el Nuevo Testamento. Pero aquí hay unos mandatos importantes, y es que el Señor, noten ustedes lo que dice la Escritura, el Señor insistió en ese tiempo que era importante, en ese día de reposo, como una relación que se debería tener con Dios. Ustedes recuerdan que no hace mucho, para este pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, no hace mucho ellos habían adorado un becerro. Ellos se habían apartado de los principios de los mandatos que Dios le estaba estableciendo. Se habían olvidado del Dios con esa mano creativa que había hecho una cantidad de cosas, y de una forma muy ligera, de una forma muy fácil, se habían alejado de su Creador. Por esa razón, Dios tiene que darles instrucciones a Moisés para que Moisés baje esa información y decirles a ellos: bueno, ustedes son un pueblo que es el pueblo de Dios, que fueron escogidos no porque sean los mejores, y eso lo tenemos ya muy claro. No porque Israel fuera el mejor pueblo, no. Al contrario, fue un pueblo contumaz, fue un pueblo terco, testarudo, pero sin embargo, en el amor y la misericordia de Dios, el Señor, así por su infinito, digamos, placer y benevolencia, por su, digamos, amor hacia un pueblo, Él quiso hacerlo. No porque se lo mereciera, sino simplemente por la misericordia del Señor. Así como nosotros también, no porque seamos los mejores ni porque hubiésemos hecho lo mejor para Él, el Señor nos escogió. No, al contrario. Creo que muchos de los que estamos acá hemos cometido muchos errores, hemos cometido muchas fallas. Pero sin embargo, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, el Señor nos tiene acá. Por eso debemos entender, amados, que es un privilegio, que no todos están gozando, no todos pueden gozar el hecho de poder estar nosotros haciendo parte de la familia de Dios, haciendo parte del cuerpo de Cristo, haciendo parte de su iglesia. Y lo que el Señor, así como en aquella época, trató de instruir al pueblo, de darles algunos lineamientos, algunos parámetros de cómo ellos debían conducirse en esta tierra, también el Señor, a través de su palabra, aún en este tiempo, a su iglesia nos está instruyendo. Por eso, como les dije al principio, lo felicito, porque seguramente los que están aquí con un corazón dispuesto, los que están aquí atentos, los que están aquí como concentrados en esto, seguramente es porque hay un amor, hay un deseo, hay una genuina, digamos, actitud correcta delante de Dios para decirle: Señor, nosotros queremos hacer las cosas conforme a como tú nos dices. Él les dice que tienen que guardar el día de reposo. Recuerden ustedes, mis amados, que ese día en que la humanidad estaba ya establecida, Dios, digamos, había hecho tantas cosas hermosas hacia ellos, pero ellos prefirieron adorar a esa criatura, a eso que hicieron, en lugar de adorar al Dios vivo. Pero nosotros en este tiempo, la humanidad en este tiempo, no está para nada alejada de eso. Hoy en día la humanidad quiere adorar cualquier cosa. Hoy la humanidad quiere buscar y adora a la creación de Dios, mas no está adorando a su creador. Y por eso Dios instituye para ellos ese cumplimiento del día de reposo y les deja unas condiciones muy claras. Ese día de reposo era una señal, escúchenme, peculiar, particular, entre Dios y ese pueblo Israel. Era algo que Él había establecido en su posición de Dios frente a ese pueblo que tenía al frente. Y Dios pone esas condiciones, Dios pone esas reglas, Dios establece las maneras como Israel
tendría que conducirse de ahí en adelante hasta esa tierra prometida. Y esto es importante entender, mis amados, como les dije ahora. No es una aplicación literal para este tiempo. Porque fíjense que Dios les dice a ellos que la persona que trabaje en aquel día, que la persona que desarrolle alguna actividad, entonces será apedreado. Pero eso aplicaba para ellos porque estaban en un entorno que era diferente al entorno que tenemos nosotros en este tiempo. Si nosotros traemos eso hoy en día, pues obviamente, amados y amadas del Señor, sería muy difícil mantener el funcionamiento de una convivencia en una sociedad si no se trabajase el día sábado, por ejemplo. O sea, sería un caos terrible. O imagínense que entonces la persona que trabaja entonces sea apedreada, sea justiciada porque está trabajando. Esto no aplica para nosotros porque para nosotros como cristianos en este tiempo, el día de reposo, más que un día, más que digamos un calendario, más que rotular lo que sea el día sábado, el día domingo, cualquier otro día, más que eso, para nosotros el día de reposo es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Y lo que el Señor nos habla en este tiempo es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a descansar en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a darle ese lugar y esa importancia a Jesús en nuestras vidas. Ellos se estaban alejando del Dios eterno. Y entonces el Señor nos deja al Señor Jesucristo para que nosotros estemos ahí pendientes de Él, para que nosotros verdaderamente lo veamos como la persona más importante en nuestras vidas. Cuando Dios establece el día del reposo y nosotros en ocasiones, digamos, tenemos la costumbre de reunirnos los días domingos, que se ha vuelto como algo que es parte de nuestra cotidianidad en lo que tiene que ver en la vida cristiana. Y precisamente ese día que nosotros nos reunimos precisamente es para eso, para aprender de Cristo Jesús, para aprender de Dios, para recibir la instrucción de Dios. Es como diciéndole, Señor, queremos estar preparados. Y es como Dios diciendo, mire, quiero dejarles un día para prepararlos. Quiero dejarles un día para que ustedes se alisten, para que ustedes estén, digamos, al tanto de todo lo que está pasando, para que ustedes crezcan, para que ustedes estén preparados, para que ustedes estén completamente adiestrados en lo que tiene que ver en cómo nos manejamos en esta tierra, pero también para irnos preparando para aquella tierra prometida espiritual que el Señor tiene para su iglesia. Es por esa razón que nosotros acostumbramos a reunirnos. Es un tiempo donde nosotros, si bien es cierto, hay muchas actividades que cada uno tendremos, pero es el día que el Señor dice, yo quiero ese día darles instrucciones, yo quiero ese día formarlos, yo quiero ese día como mostrar mi amor y mi misericordia hacia ustedes, quiero derramar mi gracia hacia ustedes y separo ese día y separen ese día también para que podamos estar reunidos y para que podamos crecer juntos, para que yo esté dándoles a ustedes las instrucciones que ustedes necesitan para cuando estemos allá en la presencia de Dios tengamos toda la formación necesaria. Y no solamente allá, sino que mientras estemos en esta tierra, para que sepamos cómo conducirnos, para que sepamos cómo enfrentar cada situación en esta tierra, para que cuando estamos reunidos como iglesia, entonces nosotros lo que hacemos es adorar al Señor, crecer en lo espiritual, recibir su palabra, recibir su instrucción, que es como la manera como Dios forma, como Dios prepara, como Dios levanta, como Dios fortalece a su iglesia. Por eso es que es muy importante, mis amados, la Biblia dice, entre otras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, porque seguramente aquellas personas que no se reúnen, que no se congregan, pues no va a ser lo mismo encarar una semana, encarar un día si no tienen la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros podamos tener eso. Pero quiero dejar claro aquí para adelantarme en otro punto es, el día de reposo para nosotros es una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Lo que tenemos que analizar en esta noche es hasta qué punto nosotros, es decir, es algo que te tienes que preguntar tú mismo, tú misma. ¿Hasta qué punto tú has aprendido a descansar en Cristo Jesús? A esta altura de nuestra vida cristiana, tú podrías evaluar y podrías decir en esta noche, sí, yo he aprendido a descansar en Jesús. Para mí Jesús es mi descanso. Aquellos días que me encuentro abrumado, que me encuentro en dificultades, que me encuentro en problemas, que no sé qué hacer, yo acudo a esa persona que es Jesús y Jesús para mí es el descanso. Si tú lo estás haciendo y si tú tienes a Jesús como esa persona importante, si tú consideras que Jesús es vital en tu vida, yo te felicito y quiero animarte para que sigas adelante, para que no desmayes.
Pero si al contrario, tú eres de aquellas personas que dicen, no, yo la verdad estoy viendo una época de mucho estrés, de mucha preocupación, de mucha angustia, no sé qué hacer, no sé a quién acudir, pues quiero decirte que Dios nos ha dejado esa provisión que es su Hijo Jesús. Es nuestro reposo, es nuestro descanso. Por eso Jesús en algún momento dijo a sus discípulos, dijo, vengan a mí todos los que estén cargados, vengan todos los que estén afligidos, vengan todos los que estén agobiados, que yo les haré descansar. Por eso el Señor precisa que nosotros descansemos. No necesariamente descanso físico como tal, que obviamente es muy importante y es muy vital para nosotros. De hecho, sería un buen ejercicio para muchos de nosotros decir, este día yo voy a descansar, me desconecto de toda actividad, porque nuestro cuerpo también, ese otro punto, nuestro cuerpo también necesita ser restaurado. Nuestro cuerpo en lo físico también necesita descansar. Necesitamos dormir el tiempo adecuado para que nuestro organismo, para que nuestro cuerpo pueda funcionar. No solamente eso, sino que también necesitamos sacar tiempos para compartir con nuestras familias. Necesitamos estar no solamente dedicados al trabajo y dedicados a nuestras ocupaciones, sino que también necesitamos sacar tiempos para nuestra familia. Por eso acostumbramos un día domingo, por ejemplo, a tener el tiempo donde escuchamos la palabra, pero también es un tiempo donde es necesario compartir con nuestras familias. ¿De acuerdo? Entonces eso tiene que ver con el día de reposo. Ahora, el párrafo siguiente nos habla sobre las ofrendas voluntarias para el tabernáculo, y esto es importante que tengamos en cuenta. Hoy estamos hablando de un tema que hemos titulado Honrando a Dios. Y cuando hablamos de honrar a Dios en el primer punto, entonces tendríamos que decir que cuando nosotros guardamos, que cuando nosotros le damos importancia a descansar en Cristo Jesús, a centrarnos en escuchar su palabra, en atender los mandatos de Dios, estamos honrando a Dios, es decir, estamos obedeciendo, estamos diciendo, Dios, tú para nosotros es importante, tú eres importante para nosotros. Por eso te guardamos el respeto, por eso queremos desconectarnos de todo y solamente estar centrado en tus cosas. Por eso, Señor, queremos descansar en ti. Jesús, valoramos lo que tú hiciste por nosotros. Sabemos que tú viniste a ser como ese abogado, tú viniste a ser esa persona que nos ayuda, que tú no nos dejaste a la deriva, sino que tú eres nuestra roca, en ti podemos protegernos, tú eres nuestra cobertura, Señor. En medio del problema, en medio de la crisis, nos podemos tomar de ti, Señor, nos podemos asear de tus manos y sabemos que tú nos vas a dejar. Confiamos en ti, Señor, y eso es parte de honrar, eso es parte de decir, Señor, lo que tú dices en tu palabra lo queremos obedecer. Ahora, cuando hablamos en este segundo párrafo del versículo 4 al 5 que vamos a leerlo, dice la escritura, y habló, escúcheme lo que dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Pero noten que aquí hay algo importante para que lo resaltes. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. ¿Qué está diciendo acá? Que los regalos, que las ofrendas que traían eran utilizadas en ese tiempo para la construcción del tabernáculo, y que tenía que tener una característica, y escúcheme, que la misma característica que hoy en día también aplica, y es que tenía que ser de carácter voluntario, tenía que salir del corazón de ellos. No era una imposición, no era algo que les tocara, no era algo que estaban forzados, no, era algo, y fíjese que el Señor dice, todo generoso de corazón, está hablando que tiene que nacer del corazón. Así como en esa época, también en este tiempo, cada uno de nosotros tenemos que apartar lo que es del Señor, pero no lo vamos a dar porque nos toca, porque estamos obligados o porque hay un porcentaje, no, porque es que nosotros tenemos que aprender a tomar las cosas de Dios no por imposición, no como carga. Por eso dice la escritura que cada uno dé como propuso en su corazón, y vuelve a tomar la palabra corazón ahí, no con tristeza ni por obligación, porque Dios bendice al dador alegre. Entonces nosotros en este tiempo le damos a Dios porque estamos agradecidos con Él, porque nosotros reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y entonces nosotros debemos separar lo mejor de nosotros para decirle, Señor, esto es lo tuyo. Y es una manera también de honrar a Dios. Noten que aquí estamos hablando de este pasaje, la gente no estaba obligada en absoluto a traer nada, no era por obligación, porque fue una orden que dio. Cada uno tenía que elegir de su corazón. Eso tiene que ver con la actitud del corazón, que es un punto también para que tú evalúes en esta noche. ¿Hasta qué punto tú estás dando con la actitud correcta? Que tú lo estás dando de corazón para Dios.
que tú reconoces que todo cuanto eres, que Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha dado la salud, la vida, los talentos. Yo no sé si tú eres consciente de eso, que todo lo que nosotros somos y tenemos hasta el día de hoy es porque Dios nos lo ha dado. Dejamos aparte el conocimiento, dejamos aparte la experiencia, dejamos aparte los contactos, y nosotros, yo creo que a esta altura de nuestra vida cristiana también podemos evaluar y decir si definitivamente yo tengo que reconocer que hasta donde he llegado, que hasta donde he tenido las cosas, que lo que tengo en este momento, tengo que reconocer que toda la gloria y la honra es para Dios, porque todo lo que yo soy y todo lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Para que levante por ahí su manito, para que coloque un amén ahí. Es Dios, mis amados. Nosotros entendemos que lo que tenemos es porque Él, en su misericordia, en su amor, ha extendido su mano y ha abierto puertas. Si tú tienes un trabajo, si tú tienes un negocio, tú tienes una empresa, cualquiera que sea tu actividad, porque es que aquí no se trata de tener mucho o poco, se trata de la actitud del corazón. Uno tiene que decir, Señor, gracias. Tal vez alguno diga, yo quisiera estar en otra posición, yo quisiera tener más, pero bueno, ok, si Dios nos ha traído, si Dios nos tiene hasta acá, si Dios nos ha dado lo que nos ha dado, es porque Él sabe que hasta ahí tenemos por ahora la capacidad de poderlo administrar. De hecho, la Biblia dice que si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Y posiblemente algunos han limitado la bendición de Dios precisamente porque no han tenido la actitud correcta delante del Señor. Aquí el punto, mis amados, es que cada uno, como lo dijimos al principio y lo planteamos, nos revisemos ante ese espejo y podamos decir, yo reconozco que he honrado a Dios y en eso estoy en paz con Él. De pronto habrá alguien que dice, yo creo que estoy fallando en esa parte porque tal vez no he honrado a Dios como debiera honrarlo. Tal vez le he dado algo, tal vez le he dado algunas migajas, tal vez he tratado de quitar mi conciencia dando algo, pero honestamente tal vez no he dado lo que corresponde para Dios. Y quiero decirles que aquí no se trataba de la obligación de contribuir con la 10ª parte, es decir, con los diezmos. Aquí no. Ustedes notarán que lo que Dios está estableciendo acá era una ofrenda voluntaria. Luego vamos a mirar en un capítulo siguiente cómo Moisés tiene que decirle, por favor, ya no den más. O sea, eso es increíble, ¿no? Que tiene que Moisés decir, pues ya no es más, ya no necesitamos más. Y no es que queremos, o sea, queremos nosotros, estamos tan agradecidos con Dios que queremos dar lo mejor de nosotros. Dice, no, por favor, ya no hay más, no podemos recibirles más. Eso pues obviamente no es lo que está sucediendo hoy en día, pero qué bonito ver cómo ellos tienen un corazón generoso, un corazón dadivoso. Sigue diciendo el versículo 6 en adelante: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Fíjense que aquí Dios les habla y dice, no es necesariamente esto. Ustedes de lo mismo que yo les he dado, en otras palabras Dios diciendo, de lo mismo que les he dado, pues traigan esa contribución. De lo mismo, noten que no le está exigiendo Dios, y esto es importante entender, que Dios no les exige más de lo que ellos pueden dar, sino que si Dios les está colocando eso, es porque Dios en primera instancia saben que pueden dar, segundo, saben que lo tienen, y saben que los más bendecidos pues obviamente van a ser ellos. Y noten que eran diferentes cosas que este pueblo, los israelitas, podían proveer para la construcción del tabernáculo o la tienda de reunión, como también se conoce. Y estas cosas eran importantes porque en aquellos tiempos no había la moneda, digamos, de curso como la tenemos hoy en día. No existía eso, no existía el billete, no existían las monedas. Entonces todo el método para dar consistía en trueque, consistía en un intercambio de artículos. Así que los israelitas estaban entrando en una parte de darle al Señor de sus bienes, de lo que ellos mismos, de su sustento y lo demás, de lo que ellos mismos podían traer, en lugar de darle dinero, porque en esa época no existía la figura del dinero como posiblemente la tengamos hoy en día. La pregunta que nosotros nos tenemos que formular, y que de pronto algunos se puede formular en esta noche, sobre todo aquellos que de pronto no han seguido la serie, es, bueno, pero si ellos eran esclavos en Egipto, si ellos estaban en un desierto, si eran nómadas, no tenían sus empresas ni nada establecidas, ellos ¿de dónde iban a dar? ¿Cómo hacían ellos para dar? Y así como lo hemos enunciado, dar de una forma como tan generosa, tan amplia, como que le daban lo mejor para Dios, si eran unos esclavos. Ustedes recordarán que cuando estudiamos el libro de Génesis, capítulo 15,
versículo 14, Dios había dicho que ellos saldrían con grandes riquezas de Egipto. Es decir, ellos estaban bajo una promesa. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que tal bendición, que tales riquezas pareciesen que estuviesen muy lejos. Porque Dios les había dado una promesa a Abraham, les ha dicho, ustedes van a estar allá, van a estar en esclavitud, pero no se preocupen que ustedes saldrán con grandes riquezas. Y seguramente que ellos viviendo esas circunstancias decían, pero ¿cuáles grandes riquezas si aquí somos unos esclavos? Si nosotros no tenemos libertad de nada. Pero ustedes recordarán que Dios en un momento determinado, esa promesa que les había dado, se hace una realidad. Y cuando Dios envía las plagas y lo demás y viene toda la presión para Faraón, entonces Dios hace justicia. Y esto es importante para que lo tengamos en cuenta, amados y amadas del Señor. Dios hizo justicia con ese pueblo, porque durante mucho tiempo fueron esclavos y no les pagaron nada. Pero al final, cuando Faraón tiene que tomar la decisión de dejarlos ir, entonces Dios les da la orden para que les den de las riquezas. Entonces ellos, en esa preocupación, en esa presión tan fuerte que tenían, dicen, llévense todo lo que quieran y perdona la palabra, y lárguense, váyanse, pero ya no queremos tenerlos más, entonces tomen todo. Obviamente ellos salieron con muchísimas riquezas y esa palabra que Dios le había prometido a través del libro de Génesis 15:14, en ese momento la tienen hecha una realidad. Por lo tanto, Dios les había dado los recursos. Ahora, no porque hubiesen robado a Egipto, no porque hubiese sido injusto, no, simplemente porque era lo que a ellos les correspondía, porque eran sus sueldos atrasados, sus sueldos acumulados, era todo lo que tenían ahí guardado durante mucho tiempo, pero que Dios tarde que temprano hizo justicia y los entregó en sus manos. Ellos eran conscientes que eso que tenían, pues provenía de la mano de Dios. Por eso, una de las reglas importantes que ellos tenían clara y que nosotros también tenemos que tener clara es que todo lo que le demos al Señor tiene que ser del corazón. La generosidad reconociendo, Señor, esto que tenemos es porque tú nos lo has dado y como tú nos lo has dado, nosotros tenemos que reconocer que esto no es de nosotros simplemente, y es un principio que tú y yo debemos tener siempre en esta tierra, es que nosotros en esta tierra simplemente somos mayordomos, simplemente somos administradores de lo que le pertenece a Dios. Entonces es un buen interrogante para que en esta noche también podamos nosotros evaluar y podamos preguntarnos hasta este momento qué tan buenos administradores somos nosotros de los recursos que son de Dios, que Él por su misericordia nos permite que nosotros los podamos de cierta manera tener y, como dice la palabra, administrar, pero que no son de nosotros. Es importante eso. Ahora, cuando estamos hablando de estos recursos para que de pronto alguien no se sesgue en lo que es la parte solamente monetaria, la parte económica, no necesariamente es Dios dando recursos económicos, porque habrán personas que dicen, bueno, yo no tengo recursos económicos, yo quisiera darle a Dios, pero es que materialmente no tengo, y Dios sabe eso. Tú no necesitas ni siquiera decirle a Dios porque Dios sabe lo que tú tienes, en lo que estamos hablando en la parte material, pero Dios seguramente te ha dado capacidades, Dios seguramente te ha dado talentos, Dios seguramente te ha dado dones. La gran pregunta es hasta qué punto esos dones y talentos que provienen de Dios también, tú los estás utilizando, tú los estás colocando al servicio de Dios. Dice en la primera carta que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 4, versículo 10, dice que cada uno según el don que ha recibido, don es un regalo, ¿no? Según el regalo que ha recibido, ministrelo a otros, es decir, délo a otros. Y ahí está la palabra que estamos mencionando anteriormente, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí tú y yo tenemos que evaluar hasta este momento verdaderamente hasta qué punto nosotros estamos dándole a Dios de nuestros talentos, no necesariamente cosas materiales. Porque noten que aquí en esta digamos construcción del tabernáculo, porque todo lo que vimos anteriormente del tabernáculo era Dios dando las instrucciones, pero aquí llegamos a una parte interesante y es que eso que había sido planteado ahora se estaba materializando. Y es que ese es el punto, mis amados, que nosotros no podemos quedarnos solamente en teoría, en saber esto, en saber lo otro, en conocer esto y lo demás, sino que tenemos que ir materializando, tenemos que hacer realidad lo que verdaderamente nosotros somos.
Aquí muchas personas, noten que estamos viendo un listado ahí de cosas, traían las cosas para que pudieran levantar ese tabernáculo. Y habían otros que tal vez no traían, pero eran los que lo estaban haciendo. Entonces noten que por un lado estaban las personas que traían los recursos, y por otro lado están las personas que ponían, que trabajaban, que daban, por decirlo de esta manera hoy en día, que ponían su mano de obra. Entonces era importante que todos, por un lado o por otro lado, estaban contribuyendo. Cada uno de acuerdo a lo que tenían, a lo que Él les había dado. Seguramente que algunos tenían habilidades en el tema de construcción, entonces ellos lo ponían al servicio de Dios. Tal vez no tenían los recursos, tal vez no tenían la madera, tal vez no tenían plata, oro, eso no lo tenían, pero sabían hacer eso. Entonces decían, aquí estamos listos para trabajar. El que traía la madera o el que tenía la madera la traía, y entonces se hacía entre todos un equipo y cada uno dando lo mejor de acuerdo a lo que Dios les había dado. La pregunta es, ¿nosotros podemos estar en paz y tranquilos hoy? ¿Estamos honrando a Dios? Porque algunos dicen, pastor, yo no tengo tiempo porque yo estoy trabajando, y la verdad, y Dios sabe que no tengo tiempo para estar de pronto predicando la palabra o estando en actividades de la iglesia o lo demás. Perfecto, pero tengo recursos, pastor, aquí están los recursos para que lo ponga a desarrollar. Otro al contrario dice, pastor, yo no tengo recursos porque pues no tengo una fuente de ingreso estable y lo demás, pero pastor, aquí estoy. Yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Lo importante, mis amados, es que independiente del uno o el otro, lo importante es que todo lo hagamos de corazón. Como Dios no puede ser engañado, como Dios no puede ser burlado, Él sabe lo que hay en cada corazón. Él sabe la intención. Lo más importante es que tengamos una mente que para las cosas de Dios siempre tiene que ser de forma voluntaria. Que tú no puedes estar esperando que te llamen, que tú no puedes estar esperando que te digan. No, es que eso tiene que nacer del corazón. Porque de lo contrario, cuando tú das por obligación, cuando tú haces las cosas de Dios por obligación, cuando tú le sirves a Dios por obligación, porque toca, porque hay que servir, porque hay que hacer esto, porque hay que hacer lo otro. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por obligación y que no nacen del corazón, no vienen del corazón hacia Dios, entonces esas ofrendas se vuelven aborrecibles delante de Dios. Así que si no damos con la actitud correcta, mejor no demos. Pero lo correcto es que nosotros, de una manera u otra, tenemos que ser diligentes en lo que tiene que ver con esto que se llama el desarrollo de la obra de Dios en esta tierra. Por eso es que es muy importante, mis amados, que nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Cuando nosotros hacemos algo, hagámoslo con mucha alegría. Cuando nosotros prediquemos la palabra, hagámoslo sin carga por obligaciones que me toca predicar. No, hagámoslo con mucha alegría. Si mañana o pasado tú tienes que cantar, tú tienes que interpretar algún instrumento, hazlo con mucha alegría. Si tienes que quizás arreglar las sillas ahí en tu iglesia, hazlo con mucha alegría. Todo lo que hagamos, todo lo que sea para la causa de Dios, todo lo que sea promover el desarrollo del reino de Dios en esta tierra, un principio es démoslo con muchísima alegría. Seamos diligentes, mis amados. Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado, que es otro punto muy importante. Algunos viven amargados, algunos viven estresados, angustiados, y yo les digo, mis amados, estemos contentos, estemos tranquilos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Tal vez algunos dicen, no, es que yo no tengo trabajo en este momento. Es que no se preocupe, descanse en Dios, diga, no, aprovecho, gracias a Dios porque pues no tengo trabajo, pero estoy adelantando esto, estoy creciendo en lo espiritual, estoy haciendo esto para el reino de Dios, y tarde que temprano Dios va a hacer cosas bonitas en tu vida. Lo más importante para cerrar este punto es que absolutamente todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor. Eso es sabio, tal vez es de las cosas más sabias que nosotros podemos hacer. Si es una ofrenda, no importa si es mucho, si es poco, Dios conoce el corazón. Dios sabe, porque la Biblia dice que Dios es el que da los recursos. Y Dios sabe, Dios no te va a pedir, así como pasó con este pueblo, Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Pero tampoco retengas lo que es del Señor. Sé justo. Honra a Dios con lo que Él te ha dado. Es una manera de decirle, Señor, gracias. Gracias por el lugar donde te me has colocado. Gracias por el trabajo. Gracias por la fuente de ingreso. Gracias, Señor. Y lo primero que hago es honrarte a ti. Y tenlo por seguro que ese 90% rinde mucho más que ese 100% si no tiene la bendición de Dios. Así que un 90% con la bendición de Dios rinde mucho más que el 100% sin la bendición de Él.
Y eso es parte de uno decir, Señor, yo quiero honrarte y quiero aprender a hacer las cosas. Y cuando yo te dé algo, Señor, todo lo va a hacer para la gloria tuya. Esto, Señor, si sirve para algo, yo quiero ponerlo al servicio tuyo. Aquí están mis talentos, Señor. Aquí está mi tiempo, Señor. Sea poco, sea mucho. Es que aquí no, Dios no está midiendo la cantidad y Dios no está diciendo los que traen madera van a ser más reconocidos que los que traen oro. No, Dios en esa parte no. Dios mira el corazón. Acuerda aquella mujer viuda que dio 2 moneditas, tal vez las de menos valor. Pero Jesucristo estaba mirando en el templo y vio la actitud del corazón. Dijo, mire, esta mujer dio mucho más que aquellos que sacaban sus bolsas y ponían a sonar trompetas y para que los vieran cuando iban a colocar la ofrenda y volteaban las bolsas y sonaban esas monedas y wow, uy, qué hombre tan impresionante, cómo ayuda. Y esta mujer tal vez en silencio dio, y Dios reconoció eso. Dijo, esta mujer ha dado mucho más que aquellos, porque es que Dios mira la actitud del corazón. Así que, mis amados, ese debe ser algo que nosotros debemos tener. Recuerde que Dios está preparándonos, Dios está alistando a su pueblo, Dios está formando a su pueblo, nos está liberando de tal vez ese yugo de decir, no, es que esto es mío. De nosotros no es nada, mis amados, nada, absolutamente nada. El día que tú y yo partamos de esta tierra, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero mientras estemos vivos, mientras estemos caminando en esta tierra, seamos los mejores administradores. Vamos a seguir, vamos a saltar al versículo 30 y 31. En este párrafo que es la parte final, Dios nos relata algo interesante y nos muestra aquí ese hombre Bezaleel y Aholiab, que son dos hombres que Dios llamó. Fue él el que lo llamó, no fueron que dijeron, ay Señor, nos ofrecemos, no, Dios los llamó. Dice la escritura, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y escuche, por favor, quiero que tengan en cuenta aquí esta parte del versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí quiero dejar enfatizado lo siguiente, que es Dios el que le ha dado el espíritu de sabiduría. Dice que Dios lo ha llenado del espíritu de él. Noten, y es Dios el que da la sabiduría. Es Dios el que da la inteligencia. Es Dios el que da la ciencia, el que da el conocimiento. Es Dios el que da las habilidades. Aquí dice, y en todo arte. Es Dios el que lo preparó para fabricar los elementos de ese mobiliario que serán importantes para el tabernáculo. Y esto es esencial que nosotros como pueblo de Dios lo tengamos claro. Que lo que tú tienes, que lo que yo tengo, esas habilidades, eso que nosotros sabemos hacer, es porque viene de la mano de Dios. Y entonces una vez más tendríamos que decir, yo no puedo decir, es que como yo soy el que soy habilidoso, como yo tengo esto, como yo soy el que estoy preparado, yo para eso estudié y lo demás. Es que si tú o yo estudiamos, es porque Dios nos dio la salud, porque Dios nos dio la licencia, porque Dios nos dio los recursos, porque Dios nos dio la sabiduría. Alguno puede decir, no, es que yo tengo mi empresa. Y sí, pero ¿de dónde viene tu empresa? ¿Quién te dio la empresa? Entonces, entender, mis amados, que el divino maestro, que el Dios todopoderoso, es el que da la formación. Y que ellos estaban llenos del Espíritu Santo porque es Dios el que lo había formado. Entonces, ahí una vez más podemos ratificar lo siguiente. Si Dios nos ha dado, ¿no creen que lo más justo es reconocer que Él nos ha dado y honrar a Dios con lo que nos ha dado, poniendo al servicio lo mismo que nosotros sabemos? Porque es que proviene de Dios, porque no es nuestro. E inclusive quiero decirles con toda la certeza que todas las destrezas, que todas las habilidades en los empleos seculares, ese don que tú tienes viene de lo alto. Es Dios el que te ha dado ese don. Así no sea, porque aquí estamos hablando de pronto en la parte espiritual y en lo que tiene que ver con la obra de Dios, pero quiero decirte también, en esa actividad en la cual tú te desempeñas, si es que trabajas en algún oficio en la parte secular, debes entender que aún esa habilidad que tú tienes, aún esa destreza que tú tienes, proviene de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que todo proviene de Dios. Pero hay muchos que están dispuestos a organizar cosas, y noten que aquí este hombre, Dios lo nombró para hacer muchas cosas, lo dotó de muchas cosas. Pero hay otras personas que simplemente están como expectantes, están como solamente ahí como mirando lo que otros hacen, son espectadores simplemente, pero aún no son protagonistas.
Y lo que Dios quiere, según lo que estamos estudiando aquí en este capítulo 35, lo que yo veo aquí es que todo el pueblo estaba involucrado y que de una u otra manera cada uno, poco o mucho, pero todos estaban contribuyendo. Y este es el punto importante, mis amados, que nosotros un día vamos a ser llamados delante del Señor. Y si nosotros nos proponemos a que lo que Dios nos ha dado lo vamos a poner al servicio de Él, para la gloria y la honra de Él. Ahora, con esto no quiero decir que todos entonces se retiren de trabajar y se vengan a la iglesia, porque de hecho no hay cómo sostenerlos. Pero lo que quiero decir es que ahí donde tú estás, en tu trabajo, en tu actividad, en tu oficio, seas docente, seas un empleado en un almacén, trabajes en una fábrica, trabajes en una empresa, donde tú estés, ese don y ese talento, ponlo a trabajar para la gloria de Dios. Aprovechemos ese escenario donde Dios nos coloca, aprovechemos ese entorno donde Dios nos coloca para hacer la obra de Dios, para que independiente de donde estemos ubicados, nosotros seamos hallados aquel día como siervos diligentes. Ay de aquel que termine su carrera en esta tierra sin desarrollar, sin dar, sin contribuir, sin poner al servicio de Dios lo que Dios te ha dado, porque aquel día será llamado siervo negligente, siervo perezoso. Y yo no quisiera, mis amados, que alguno de esos adjetivos viniera sobre alguna persona que está escuchando este mensaje. Al contrario, si tú sabes, si tú dices, yo estoy negligente, yo la verdad no estoy haciendo lo que me corresponde hacer en esta tierra, yo no estoy haciendo nada para el reino de Dios, bueno, bendito Dios por este mensaje, porque este mensaje también nos ayuda a revisarnos y decir, Señor, perdóname porque hasta aquí yo no había funcionado, hasta aquí yo estaba siendo un siervo negligente, pero voy a mirar, Dios, de qué manera yo puedo hacer algo, porque seguramente que yo tengo que servir para algo, porque el que no sirve, no sirve. Entonces creo que todos podemos servir de una u otra manera. Este hombre, dice la escritura entonces, que fue formado por Dios, fue Dios el que le dio la capacidad. Ahora, no solamente eso, sino que también Él formó a otras personas. Y esto también es muy importante y aplica para nosotros de una forma perfecta. No solamente nos quedemos en el punto donde yo quiero seguir recibiendo y quiero seguir aprendiendo, que no tiene nada de malo eso, quiero decirles. Pero no podemos llegar solamente a eso, sino que una manera de servirle a Dios es que con lo que Dios nos da, con el conocimiento que Dios nos da, con las enseñanzas que Dios nos da, nosotros podamos enseñar a otros, nosotros podamos reproducirnos en otros. Que no nos quedemos simplemente, perdone la palabra, como cabezones llenos de información y de conocimiento y no transmitamos, no compartamos con otros. Eso también hace parte de lo que podemos hacer en esta tierra. Porque algunos dicen, no, yo no, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, yo no tengo ninguna... Pero Dios te está dando palabra. ¿Hasta qué punto tú estás compartiendo la palabra? Es que aquí ya repito una vez más, no se trata de lo mucho, no, porque es que a Dios no lo apantallamos con cosas materiales y cosas como tal vez el mundo apantalla. Nosotros simplemente es la actitud de nuestro corazón. Si es una sola palabra, si es un solo mensaje, si es solamente un consejo a alguien, hagámoslo. Miremos por favor lo que dice el versículo 24. Estamos en Éxodo capítulo 35. Dice, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia traía para toda obra del Señor. Una vez más, aquí entonces nos ratifica que cada uno, según lo que Dios le había provisto, traía. Para que nosotros tengamos claro eso. Y termina diciendo el versículo 35. Dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor, y dice la escritura, e inventen todo diseño. Aquí hay algo importante, mis amados, para cerrar en esta noche, y es que Dios puede hacer cosas creativas con nosotros. Dios nos puede dar cosas que no le ha dado a nadie más. Y que de repente alguien dice, no, pero es que esto está complicado en este momento, esa situación, para conseguir un trabajo, para montar una empresa o algo así. Pero quiero decirte que Dios nos puede dar ideas creativas. Que nosotros no tenemos necesariamente que seguir un modelo del mundo. Que nosotros, si nos tomamos de la mano de Dios, mire, puede ser algo muy sencillo. Puede ser simplemente hacer empanadas.
Pero si tú le dices, Señor, mire lo que estamos leyendo en esta noche, este versículo 35. Así como tú le diste a ellos la capacidad de hacer cosas, de inventar cosas, Señor, por favor, danos una idea creativa. Y Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Dios tiene multiformes maneras de actuar. Y Dios, con una sola idea que te dé a ti, te puede sacar adelante. Te puede sacar del atolladero. Ustedes recuerden, viene a mi memoria aquella mujer que estaba endeudada, que había quedado viuda y que lo único que tenía era un poquito de aceite. Pero esta mujer obedeció al profeta. Esta mujer dijo, Señor, yo lo único que tengo es esto y voy a hacer aquí un par de arepas y ya no tengo nada más que comer y vamos a morir. Pero noten que Dios hizo algo bien hermoso con esta mujer. Digamos que la actitud del corazón, la disposición, el creerle a Dios, que Dios en este tiempo, aún aunque el mundo hable de crisis y lo demás, que es una realidad que no vamos a negar eso, pero en esos tiempos de crisis uno mira en la Biblia una cantidad de pasajes que nos muestran que en los tiempos más difíciles, en los tiempos de crisis, Dios suele levantar a su pueblo, precisamente para la gloria y la honra. Pero ¿a quiénes levantan? Aquellos que tienen un corazón dispuesto, un corazón abierto, aquellos que sinceramente le dicen, Señor, yo voy a dar lo mejor para ti, Dios. Pero no lo hacen porque está mal, porque es que algunos dicen, no, como estoy mal, entonces te voy a prometer tal cosa. Pero apenas Dios lo saca del problema, se olvidaron de Dios y se fueron. Y Dios, como conoce el corazón, entonces por esa razón, entre otras, Dios tiene frenados a muchos, porque como Dios conoce el corazón, Dios sabe lo que va a pasar más adelante y dice, no, yo prefiero tenerla ahí con el maná diario, porque sé que si le doy más, esta mujer o este hombre se descarría y yo prefiero tenerlo aquí dependiendo de mí y no que se vaya y de pronto se va por las riquezas y se olviden, ya no tiene tiempo ni siquiera para buscarme. Entonces yo prefiero tenerlo acá. Y por esa razón muchos andan ahí como con apenas porque Dios conoce el corazón. Pero también algo bien interesante, entonces terminamos, es como ellos tenían una actitud correcta, una actitud bonita. ¿Por qué razón? Y quiero terminar con esto. Porque el tabernáculo era una obra hermosa, porque ellos habían aprendido a amar a Dios, porque ellos tenían un corazón completamente entregado y dispuesto. Y dijeron, nosotros queremos que ese tabernáculo sea algo bien hermoso. Era como una joya en medio del desierto. Por eso alistaron todo y trajeron lo mejor. Ahora quiero decirles, no era algo grande, porque usted sabe que era de un tamaño pequeño, pero era hermoso. ¿Por qué era hermoso? Porque estaba siendo elaborado de lo mejor del corazón de cada persona. Y cuando uno da o hace del corazón, las cosas quedan hermosas. Cuando uno está edificando su familia y lo hace con el corazón, es hermoso. Aún cuando uno está preparando una comida y la está haciendo con el corazón, queda deliciosa. Y ese es un principio hermoso. Ellos sabían que Dios les había, por un lado, les había dado las instrucciones de cómo tenían que hacerlo, pero por otro lado, les había dado los recursos de tal manera que no tenían ninguna disculpa para decir, es que hicimos esto porque como no sabíamos que había que hacer. No, Dios le dio todos los lineamientos. Dios, el arquitecto de arquitectos, le había diseñado todo cómo iba a ser. Ustedes saben, y eso lo vamos a estar estudiando, las cortinas de qué color y cómo, cada cosa, cada pieza en el lugar correcto y lo demás. Dios le dio de eso. Además de eso, de haberle dicho cómo hacerlo, le dio los recursos para que lo hiciese. Por tal manera que si no hacían lo mejor, era por negligentes. Bueno, eso lo traducimos a nosotros hoy en día, y también podríamos decir que si nosotros no estamos haciendo lo mejor para Dios, no es porque no podamos, es porque no queremos. Y entonces seremos hallados negligentes. Ninguno, sin excepción, tenemos disculpa para no dar lo mejor para Dios, para no hacer lo mejor para Dios. ¿Sabe por qué ellos se preocuparon en que fuera un tabernáculo hermoso? Porque eso era para honrar a Dios y decirle, Señor, esto lo hemos hecho de la mejor manera. Por eso traían las piedras preciosas, las mejores joyas, porque precisamente es una alhaja de Dios ahí en el desierto. Pero ¿sabe todo esto cómo lo traducimos? Y quiero terminar así. Lo traducimos es que ese tabernáculo representaba la joya más preciosa de Dios, que se llamó Cristo Jesús. Lo más hermoso, lo más valioso. Lo que para Dios tenía el mayor precio, lo dio.
Y cómo nosotros, porque es que no estamos hablando de vamos a traer ladrillo, vamos a traer cemento y eso, porque no, de pronto algún día Dios nos permite eso. Pero aquí el punto central, el punto más importante, es que ese tabernáculo representaba al Señor Jesucristo y que ellos dieron lo mejor para que ese tabernáculo fuera excelente. La gran pregunta hoy es, ¿hasta qué punto nosotros valoramos al Señor Jesucristo? ¿Qué valor tiene el Señor Jesucristo para tu vida? ¿Para ti Jesucristo simplemente es un buen maestro? ¿Para ti Jesucristo simplemente es un gran líder religioso? ¿Para ti Jesucristo simplemente es un buen hombre que pasó por esta tierra y que hizo buenas cosas aquí a la humanidad? ¿O Cristo para ti es la persona más valiosa en esta tierra? Y si tú dices en esta noche, no porque lo digas de labios, sino porque eso está en el corazón, si tú tienes a Jesús como lo más valioso de tu vida, entonces tu vida y mi vida tienen que estar entregadas a esa joya preciosa que se llama Cristo Jesús. Sin importarnos absolutamente nada del que dirán, sino simplemente diciendo, Señor, tú eres lo más valioso. Y como Cristo es lo más valioso para Dios, yo quiero entregar mi vida completa y plena para Dios, porque sé que eso es parte de honrar a Dios. Y voy a amar a Jesús por encima de cualquier cosa. Y lo voy a colocar en el lugar de privilegio. Y se convertirá a partir de esta noche en lo más valioso y lo más importante para mi vida. Y que podamos nosotros decir unas palabras como el apóstol Pablo le dijo a aquella iglesia allá en Filipos, en el capítulo 3, versículo 8 de la carta a los Filipenses, cuando dijo, así que todo lo demás, todo lo que yo tengo, lo tengo por basura. Porque para mí lo más importante es el conocimiento de Cristo, Señor. Que nosotros podamos decir, no me interesa lo que digan los demás. Lo único que yo quiero es que Cristo verdaderamente ocupe ese lugar de privilegio y que Cristo para mí sea lo más importante en mi vida. Si tú no tienes a Cristo como la persona más importante, si tú tal vez tienes esa necesidad espiritual, si tú no tienes un sentido de vida, si tú no tienes un propósito de vida, si tú eres de las personas que dices que a mí nadie me ama, yo no amo a nadie y te has vuelto duro de corazón, yo quiero decirte en esta noche, tú necesitas entregar tu vida a Cristo. Si tú durante mucho tiempo has asistido a una iglesia, has escuchado mensajes, pero realmente no vives para Cristo, si para ti las cosas espirituales no son importantes, si son una carga, si son qué pereza, tener que levantarme a orar, tener que leer la Biblia, tener que compartir la palabra, tener que escuchar a una persona que hable de las cosas de Dios, alabar a Dios, eso para mí es una carga. Si tú eres de esas personas que no tienes esa pasión por las cosas de Dios, entonces necesitas verdaderamente conocer a Cristo. Porque cuando uno conoce a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Encontré lo que yo necesitaba en mi vida. Encontré esa pieza al rompecabezas que me hacía falta en mi vida. Ahora con Cristo lo tengo todo. Y como tengo a Cristo, todo lo puedo hacer en Cristo porque Él es mi fortaleza. Porque encontró en Cristo la verdadera respuesta para su vida. Encontró su propósito. Encontró verdaderamente la visión que Él siempre había estado buscando. Él era un hombre que tenía muchas, tal vez, recursos, posiciones y lo demás. Pero dijo, eso no es nada si no tengo a Cristo. Y es que de hecho, mis amados, si una persona parte de esta tierra sin Cristo, parte sin nada. Pero si nosotros partimos de esta tierra con Cristo, partimos con todo. Partimos con la mayor bendición. Así que inclina tu rostro en esta noche. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias por mostrarnos, Señor, a través de tu palabra a esa persona llamada Jesucristo. Gracias, Señor, por mostrarte de ese amor tan grande, ese amor tan hermoso a través de Cristo Jesús. La manera de poderte honrar a partir de ahora, Señor, es amando a tu Hijo con todo nuestro corazón. Por eso en esta noche, Señor, oramos a ti y te decimos, Padre, muchas gracias. Gracias porque a pesar de tantos millones de personas en el mundo, tú nos escogiste a nosotros, Dios. Tú nos has dotado, tú nos has formado. No tenemos absolutamente ninguna disculpa para no dar lo mejor para ti, Señor. Perdónanos. Aprovechamos este tiempo, Señor, para decirte, perdónanos, Dios, porque no hemos hecho lo mejor para ti, porque hemos sido negligentes. Porque si tú nos llamases hoy a tu presencia,
tendríamos que ser calificados como siervos inútiles, siervos negligentes. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú nos das vida y nos das una nueva oportunidad, porque tú eres el Dios de las oportunidades. Queremos aprovechar esta oportunidad, Señor, que tú nos das, para comenzar a resarcir eso, comenzar a dar lo mejor para ti, Señor. Queremos dar el mejor tiempo, Señor, los mejores talentos, Señor, los mejores tesoros para ti, Dios, porque tú te lo mereces, porque tú no escatimaste, Señor. Tú te despojaste de ese lugar de privilegio, de la gloria, para venir a dar todo por nosotros. Ni siquiera escatimaste ni una gota de sangre, porque hasta tu última gota de sangre la diste por nosotros. ¿Por qué no dar lo mejor de nosotros para ti, Señor? ¿Por qué no vivir para ti, Señor? Porque si tú moriste por nosotros, ¿por qué no vivir para ti, Padre amado? Que esta palabra, Señor, verdaderamente haya llegado a nuestros corazones. Y que no solamente sea un mensaje más, sino que verdaderamente comencemos a demostrar lo valioso y lo importante que tú eres para nosotros. Te damos muchas gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.